Muy buen día, distinguidos colegas, amigos, participantes en este maravilloso estudio que tienen en el día de hoy en la continuación de lo que es la medicina regenerativa. Saludos cordiales al licenciado Vinicio Revelan, al doctor Adolfo Larroche, la doctora Noriexia Maestre, el doctor Rolando Castillo, el doctor Gilberto Torres y distinguidos participantes. Es un breve resumen con el mejor ánimo de poder contribuir en algo a ese maravilloso evento. Comenzaré hablando del aporte de las plantas, de toda la parte botánica, e inicio hablando muy brevemente de lo que es la señalización celular y todos los factores que intervienen en la producción del cáncer y cómo algunos productos botánicos pueden ayudar y actuar selectivamente en toda la parte de la fisiopatología de la producción del cáncer. Entonces tenemos un ligando que está en el plasma circulando, que puede ser uno de los factores de crecimiento, o puede ser una hormona, estrógeno, insulina, cualquiera de ellos. Y que pondremos como ejemplo la tirosinquinasa para poder hacer la mejor descripción. Así este ligando se une a un receptor que está en la membrana, por ejemplo el de la tirosinquinasa, que contiene 3 porciones, una extracelular, una transmembrana y una intracelular. Mediante un mecanismo de fosfolerización, después que el ligando se ha unido al receptor de membrana, se activa un proceso en cadena con otras proteínas ya citoplasmáticas que a su vez van a fosforilizarse y se activan hasta llegar a la llamada proteína de transcripción. Y van a ingresar al núcleo uniéndose al genoma para iniciar toda una expresión genética. Y van a producir desde luego efectos biológicos como la proliferación, la transdiferenciación, el reposo y puede que la reparación celular. Por ejemplo, el VEGF, que es un growth factor, mediador clave en el proceso de la angiogénesis y que cuyo aumento de este VEGF, los factores ambientales pueden quedar motivados como la hipoxia y el pH, y genes implicados en la tumorogénesis como el P53, P73, el SRS, el RAS, el VHL, el BCR, etc. Y los factores de crecimiento hormonales como el EGF, Epidermal Growth Factor, el Growth Factor BF, el Growth Factor PDF, la interleuquina 1A, la interleuquina 6, la IGF-1, los estrógenos, etc. Pueden ser muchos. Ejemplo, el VEGF y otros caminos proangiogénicos. Este VEGF puede jugar un papel importante en el cambio, en el fenotipo proangiogénico en la mayoría de los tumores. Y las células neoplásicas, estromales infiltrantes pueden producir una plétora de diferentes factores proangiogénicos. A pesar de que el 50% de los cánceres de la mama recién diagnosticados produjeron VEGF solamente en la regulación positiva para otros factores angiogénicos, como el Growth Factor 2, el TGFB, el PDFG, etcétera, que ustedes conocen muy bien. Ahora bien, la activación de la transcripción del factor de permeabilidad vascular, factor de crecimiento endotelial vascular por la SP1, requiere una interacción específica con la proteína quinasa, que es el factor de transcripción SP1 que se expresa de una manera ubicua y juega un papel importante en la expresión constitutiva e inducida de una variedad de genes de los mamíferos e incluso pueden atribuirse a la tumorogénesis. Aquí describimos una nueva vía mediante la cual la SP1 promueve la transcripción del factor de permeabilidad vascular, factor de crecimiento del endotelio vascular,
y un potente factor angiogénico que interactúa directa y específicamente con las proteínas quinasa. El factor de crecimiento del endotelio vascular o VEGF es una molécula clave en la regulación de la proliferación de las células endoteliales y promueve la proliferación, migración y supervivencia de estas células, así como su permeabilidad vascular. Así que enuncio con esta breve introducción cómo a nivel de estos factores pueden actuar algunos productos botánicos con efectividad demostrada científicamente que puedo anexar en caso de que los requieran como tal. Por ejemplo, la combinación efectiva del ácido betulínico. Ácido betulínico tiene una probada acción antitumoral y se está testeando en ensayos clínicos contra el melanoma y otros tipos de factores, unido a la mitracimina A, que es eficaz en el cáncer de páncreas, inhibidor de la proliferación, la invasión, la angiogénesis y el tratamiento combinado. Da como resultado una inhibición drástica del reclutamiento de la SP1, entre otras. Por ejemplo, otro dentro de la variedad de plantas, el Panax ginseng, que tiene un efecto probado. Así podemos también que la inflamación es un aliado estrechamente vinculado con el cáncer. El cáncer sabemos que es causado por un daño del ADN y los cánceres son más que simples células genéticamente dañadas. Cuando algunos de los genes causantes del cáncer están dañados, activan la inflamación a través de una multitud de vías transcripcionales intrínsecas. Citoquina, quimiocitina, varios factores de crecimiento, receptores. Las vías inflamatorias están aguas abajo de algunas mutaciones oncogénicas. De manera que esa es su importancia. Y el factor de necrosis tumoral alfa en el cáncer juega un papel también muy importante. Es constitutivo en parte de las redes de citoquinas de las células tumorales. Hay muchos trabajos de investigación que soportan esto. Voy a seguir resumiendo. El factor de necrosis tumoral tiene un factor, como dijimos, constitutivo de las redes de las citoquinas tumorales, como lo mencioné antes. Algunas hierbas y compuestos que inhiben el cáncer, sobre todo a nivel del VEGF, el growth factor, como es la Camellia sinensis, extracto de té verde, tiene un 40% de efectividad. La cúrcuma longa, cúrcuma, 95%, y los curcuminoides. La vitis vinífera, extracto de la semilla de la uva, en un 95%. El Ionotus obliquus, chaga, ácido betulínico. La Angelica sinensis, Don Quai. La Texus brevifolia, que es el tejo del Pacífico, forma parte de los taxanos. La Stusterelia baicalensis, que es el casquete chino, baicalina. El Polygonum cuspirum notwick, que tiene un 20% de resveratrol, y el Civilium marinum, que es el llamado cardo mariano, cardo lechoso, con un 80% de efectividad. Continuando con estas hierbas y compuestos, tenemos la Coriolus versicolor, 15%, que es un polisacárido. El Alum viscum, muérdano. Y la Artemisa annua, ajenjo chino, que tiene que ver mucho esta artemisina. Y los conos de las semillas de la magnolia, el jonoquiol, el ginkgo biloba en un 27%, la flavona, 7% de los terpenos, la Rhapsodia rubensis, Rhapsodia, el Ocimum o la albahaca, la común albahaca, funciones muy importantes, el ácido ursólico, la boswellia y los ácidos boswélicos, tienen muchísima importancia. Hay que tener presente siempre el factor HIF, que es el factor inducible de hipoxia, que tiene algunos tratamientos y algunas indicaciones específicas. Yo quería más que todo resaltar que estos productos botánicos han sido demostrados. Tengo bastante respaldo científico en estos estudios. Esto fue motivado a un fellow que me tocó hacerlo con el inolvidable doctor Martínez, y este es un material que lo facilito
y puedo dar más información más profunda. Este es un breve resumen. Y continúo solamente diciendo que me tocó también en un congreso en Brasil hacer la medición de los neurotransmisores, que muy bien el doctor Rolando Castillo ha trabajado. Y en este sentido me tocó con el método Vidort, el método que trajo Omura. Yo hice una exposición haciendo una comparación de los trabajos que había hecho el doctor Lechín en Venezuela con la medición de los neurotransmisores, y lo comparé haciendo mediciones por el método de Omura, y ese tema lo presenté en un congreso en el Brasil, donde gustó, porque fue una comparación haciendo mediciones de la energía con patrones preestablecidos, y pudimos determinar neurotransmisores y vimos una aproximación con los resultados que tenía el doctor Lechín en esa materia. Eso sería materia de discutirlo después, e inclusive pudiéramos hacer una investigación con lo que ha hecho el doctor Rolando Castillo comparativamente para investigar los resultados. Le doy las gracias, lo felicito mucho, y solo quería aportar algo en este magnífico congreso, a los cuales los felicito mucho. Mi nombre es Carlos Cecilio Castillo, soy endocrinólogo, neuroinmunofarmacólogo, y tengo varios fellows en los Estados Unidos en esta materia que realizamos en esos años conjuntamente con el doctor Alberto Martínez. Reciban un cordial saludo. Muchas gracias al doctor Vinicio Revelan por su invitación, al doctor Rolando Castillo por la información de este maravilloso congreso. Feliz día.